todo. Muchas visitas. Bueno, eso es lo importante. El abuelo era como Apolinar Moscote en 100 años de soledad, un personaje muy importantísimo en la casa, pero hay que mencionar que el abuelo daba vida a muchos personajes en la obra. Por ejemplo, a Aureliano Buendía o a Apolinar Moscote, que es el grabador de impuestos. O también el coronel Benjamin Escriba, ese coronel que esperaba la pensión por mucho tiempo, que no se podía, no le había llegado nunca y no le llegó. Allá era donde el abuelo se sentaba a conversar con los abuelos, con amigos que llegaban a casa, la mayoría de ellos veteranos de guerra. Estos señores venían a conversar y a charlar cuestiones políticas y cuestiones sociales. Ahí era donde ellos se sentaban y contaban esas historias, siempre de primera mano. Historias. Sí. Entonces ahí se sentaban ellos, contaban esas historias. Ese maletín ahí que parece de Sacamuela. Ese era el maletín de los viajeros. Sí. Sí, de los viajeros. Este aquí es. Este cuarto le llamaban el cuarto hospital. Un cuarto donde el abuelo de Gabo lo prestaba para que las personas que se enfermaban pudieran ser atendidos. El abuelo no era médico, sino que el médico del pueblo se acercaba a este lugar. Era un cuarto que antes de ser cuarto hospital era el cuarto de huésped. Entonces aquí en este lugar no podían entrar mujeres. Era prohibido para ellas, solamente hasta después de convertirse en cuarto hospital es que las mujeres podían ir. ¿Cuál era el mito? Colombia ha sido fundado sobre un machismo, una situación un poco complicada. Entonces, recuerden que las leyes anteriormente eran hechas por hombres para favorecer hombres. La mujer solamente hasta después del 57 es que logra tener la independencia, bueno, que pueda votar. Entonces, a partir de ahí, ciertos derechos aparecieron. Este es de los más importantes, el cuarto donde la abuela de Gabo se desempeñaba como recolector de impuestos. Aquí era el lugar donde él hacía los famosos pescaditos de oro. Pescaditos hechos con dulces naturales, pescaditos hechos con figuras de pescado, cuerpo articulado y ojitos diminutos de esmeralda. El abuelo los hacía en este lugar. Y también, como pasaba mucho tiempo en este lugar, él pintaba las paredes de blanco y entregaba a Gabo colores para que le dibujaran las paredes. Esa es la representación de los dibujos que Gabo Ese es el ferrocarril. Entonces, aquí se habla de dos historias, Masacre de las Bananeras y la Guerra de los 1010. En una, el abuelo era militante del Ejército Liberal de la Guerra de los 1010. ¿Realmente cuántos muertos hubo? No se sabe el dato exacto. No es que el centro de la vida social, como le digo, era el lugar donde llegaban y se sentaban a comer aquellas personas que eran fruta en pleno descubrimiento. ¿Dónde? Lo querían comer con todo el cascaro. Pero también hay que decir que nosotros lo llamamos como guineo en el país. Cuando atacó a los magondianos la peste, los atacó de una forma tal de que se le olvidaban las cosas. Ellos olvidaban todo y eso le generaba una pérdida de la memoria en algún momento. ¿Eso qué pasaba? Por allá en la obra, 100 años de soledad, Pilar Ternera se idea unas fichas por la memoria que no era más que colocarle letreros a todo y describir cómo se llamaban y cómo se utilizaban. ¿Cómo se relaciona Aracataca con ese momento de la... ¿Hay algún episodio histórico? El abuelo aquí en la casa, aquí el abuelo era lo que contaba, era ese momento. Al letrero del guineo había que ponerle guineo, hay que pelarlo antes de comerlo, porque como no lo conocían, no sabían cómo se utilizaba. Entonces ahí se hace la mezcla de esa situación. De que haya sucedido en Aracataca es difícil. De pronto Gabo hablaba de ese Alzheimer que en algún momento, de algún modo lo habían conocido. Hoy muy conocido por todos, el Alzheimer, pero es una situación de olvido. Pero puede ser también la metáfora a una tarea de desconocernos. Sí, puede ser. Y que se aprende a no valorar al otro, que todavía ese insomnio nos transita. De la situación de las palabras habla en dos momentos. Usted recuerde que cuando la obra de Gabo inicia con algo diciendo que el pueblo era tan reciente que algunas cosas había que señalarlas con el dedo para saber cuáles eran. Entonces, y el segundo momento que habla de la letra es cuando habla de la cuando se le olvidaban todas las cosas, por eso le colocaban. A las cosas eran letreros con palabras. Y entonces ahí es donde García Márquez hace como quizás... Primero esta es una vaca. Esta es una vaca. Esta vaca hay que ordeñarla. Esta vaca hay que ordeñarla para que dé leche. Así es. Y echarle café y tomar café. No, y cada vez más complicado. Hasta que se le olvidó el significado de las letras. Así es. Entonces, aquí era donde las mujeres se sentaban a conversar y a charlar. Contaban historias con sus amigas cercanas, amigas lejanas. ¿Qué historias? La mala hora, el animal sin cabeza, la llorona. Era una historia que contaban estas chicas acá.
Y aquí también dice Gabo que no entraban hombres, solamente Gabito, que pasaba por todos lados, y el cura párroco, que entraba una vez al mes a confesar a las mujeres, ¿no? Es original, es restaurado, pasado Pero por- basada en los prototipos en lo que antiguos. En lo que García Márquez menciona en 100 años en vivir para contarlo. Sí. ¿Hay alguna descripción de ella? Que tú... De eso. No, habla de que la casa era una casa lineal a lo largo de un corredor de begonias, donde 8 habitaciones estaban fijamente organizadas alrededor de ese corredor. Las habitaciones que contamos acá. El cuarto de los abuelos es el lugar que quizás más importante. El 6 de marzo del 27, el señor nace de Gabriel José de la Concordia García Márquez en este lugar. El abuelo es una persona muy importante que llegaba que cuando Gabo nace, quizás le dice al padre que se lo deje, porque, hombre, obviamente, el cargo que tenía el abuelo era recaudador de impuestos y también tenía un título de coronel. Entonces empezaba mucho más eso que ser el hijo del telegrafista. El abuelo, él tenía un trabajo muy bueno, pero no era el mejor remunerado, dicho por el abuelo. Entonces aquí fue donde nació, donde Gabo se cría nació y empieza esa crianza de él. No solamente en este, aquí había una puerta en este lugar y cada niño pasaba a dormir al cuarto. Aquí nace, en esta casa. Él nació Gabo en este cuarto. Cama de lona. ¿Sí? Cama de lona. Era lo máximo entonces. El lienzo. ¿Y esta es la cuna? Dicen que Gabo durmió en cuna hasta antes de los 3 años, de los 4 años. ¿Cómo? Gabo duerme en cuna quizás hasta antes de los 4 años. Pero después de la cuna, él pasa a dormir no a una cama como lo hacemos la mayoría, sino a una hamaca. Una hamaca porque hay que recordar que la familia de Gabo es de origen guajiro, es tradicional en la Guajira que ellos duerman en chinchorros, en hamacas. La cama de una familiar de él, que se llamaba María Simosa Mella, que vivió por La esposa del coronel, ¿cómo era que llamaba? Úrsula. No, mentira, Tranquilina. Úrsula del libro, Tranquilina, la abuela de ¿El apellido? Guarán. Sí. Háblanos. Sí, tenía por ahí. Fabulador, amigo, usted. Era novelista de que nació. Fabulantástico. Fabulantástico. De la cocina. Fabulantástico. Oye, pero es una casa linda. Sí, la casa es bastante grande. Una casa que. Una despensa y una cocina grandísima para almacenar los alimentos de aquel lado y así para preparar los productos, los platillos que eran delicados todos en el comedor. Oye, ¿qué se ha sabido acá del rodaje de 100 años de soledad? Lo van a hacer en Alvarado, Tolima. Sí. Y esta casa no han dicho nada. Aquí estuvieron Los productores. Dicen que la logística es muy grande Sí, para la región. Ya, para la región. Es muy grande para la región. La logística hay Y de pronto escojan esta casa. puede ser hasta 1000 y pico de personas que van a trabajar en la